Y bien, vamos a pasar al siguiente vicio de la difamación. Difusión de informaciones falsas que afectan el honor de otra persona. Jesús nos comenta, este pecado es de los que generalmente castigo en vida, aún en este mundo. Hago sentir el peso de mi justicia ofendida sobre el corazón que se ha manchado contra tan terrible crimen. A la calumnia y la difamación no le importa romper con la armonía y la paz de los hogares. Su principal arma es la caridad y el amor a Dios y del prójimo. Bien, pues cuando nosotros amamos a Dios, tenemos temor de Él, ¿verdad? Temor a ofender a un Dios tan bueno, tan grande, que nos ha compartido tantas cosas, tantos bienes, que ya nos llama amigos, ya no nos llama siervos. Entonces, en ese mismo amor, reflejamos a ese amor de Dios también en la persona y debe de llevarnos a detenernos a la calumnia, a la difamación. Por eso es que es una arma, son dos armas muy poderosas, la caridad y el amor de Dios, para podernos contener como intercesores a este vicio tan tremendo. ¿Cuál sería la diferencia entre difamación y calumnia? Bueno, la difamación ataca el honor objetivo de alguien, que es la reputación. Se va directamente hacia la reputación. Y la calumnia ofende el honor de una persona al acusarlo de un crimen en especial. Acusarlo de adulterio, acusarlo de una acción, por simple que sea, que la persona no haya hecho como tal. A lo mejor haberse llevado algo, algún bien que se haya desaparecido, ¿verdad? Entonces la diferencia va a ser que la difamación ataca el honor objetivo de una persona, que es la reputación, y la calumnia va a atacar también el honor de una persona, pero acusándolo de un crimen que esta persona no ha cometido. Asesor ante este vicio. Hacer uso de las virtudes guerreras que lo combaten, que son la caridad, para primero buscar el bien de la persona sin incurarla. La humildad, para no ser engañados por nuestra soberbia y nuestro amor propio, buscando la venganza, buscando lastimar o bien buscando la vanagloria al difamar a la otra persona. La prudencia también, saber guardar silencio, saber guardar o perdonar también la injuria de la persona, para poder guardar en nuestro corazón la injuria del hermano que actúa mal y ponerlo en manos del Señor Jesús, quien obrará en él, conforme a su voluntad, tal como lo hizo la Virgen María. En Lucas 2, versículo 19, leemos que María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. ¿Cuántas cosas habrá visto María que la dañaban en su corazón y ella se quedaba callada, ¿no? Entonces, a imagen de Nuestra Señora, poder guardar y perdonar todas estas situaciones que a nosotros nos pueda dañar nuestra autoestima, nuestro orgullo. Tenemos el respeto humano también, que es hijo del amor propio y de la debilidad. Es un vicio infame que hace a los corazones avergonzarse de mí mismo y de las cosas que debieran honrarlas. Este vicio es el tropiezo de las almas débiles, cobardes y que no me aman de veras. Es un vicio donde caen millones de almas al parecer piadosas, pero en que de verdad llevan a un cuño falso en el corazón, y amándome tan solo con la boca, sucumben a la menor prueba cuando se trata de confesar mi nombre. Y es porque en su corazón no estoy yo. No tienen valor para sostener su fe delante del mundo y de mis enemigos. Yo los miro con lástima porque caerán en grandes males. Bueno, ¿cuántas veces por
quedar bien con las personas, con la sociedad, negamos nuestra fe, negamos nuestra religión. ¿Cuántas veces nos da vergüenza, por ejemplo, también estar en un restaurante y bendecir los alimentos? ¿Cuántas veces nos quedamos callados también en corregir a una persona que está mal? Y por vergüenza no lo hacemos. A veces porque nos hacen burla de que vamos a misa o porque somos un poco diferentes que las demás personas que no tomamos, por ejemplo, ¿no? No nos alcoholizamos de tal forma como los demás compañeros. Imitamos bien sus acciones para quedar bien con ellos y no perdemos ese respeto de nuestra fe, de amar a Jesús, de seguirlo y de negarlo en el mundo, en la sociedad. Continúa nuestro Señor diciendo que Satanás arroja un fuego voraz a las almas que en el mundo arrebató de mis brazos, haciéndolas que, eliminándose de mi corazón, se avergüencen de pertenecerme, comenzando por el respeto humano y concluyendo por refinado odio y malicia contra mí. Bueno, se comienza por buscar que la demás gente nos acepte como parte de su manada, ¿verdad? Ocultamos toda nuestra piedad, nuestra religión, nuestra fe por pertenecer a esa manada. Sin embargo, por ahí es donde viene ese enfriamiento también de por causa de nuestra doble cara, viene también a caer ese odio y esa malicia contra Dios, contra la iglesia, y vamos cayendo también en las mismas acciones de la demás gente que se burló en determinado momento de nosotros. Terminamos de creer y de adoptar la postura de esa gente a la cual dejamos todo que es Dios por seguirlos a ellos, por creer y por imitar sus acciones, sus actitudes. El respeto humano impide al alma la comunicación divina. Aquí se prueba el verdadero amor. ¿Cómo avergonzarte de quien ha derramado toda su sangre por ti, de quien ha bajado del cielo a la tierra y morir en una cruz y darte vida? No se atreve el hombre a doblar rodilla en público por mí, y se inclina, se posterga y se humilla hasta el punto más bajo y degradante ante una vil pasión. ¿Cuántas veces pudiéramos estar en una reunión y se nos olvida quién es el nombre de Jesús? Incluso somos parte de las burlas, pudiéramos reírnos, ¿no?, de algún chiste sarcástico contra la iglesia, contra Jesús. A propósito, puse esta imagen de Pilatos, ¿no?, que él pudo haber hecho mucho por nuestro Señor, pero buscando ese respeto humano de los judíos, en ese miedo de defender a un hombre justo, pues termina por entregarlo. Ojalá que no caigamos en este error, ojalá que no lo entreguemos y que digamos simplemente pues me lavo las manos cuando podemos defender la justicia, podamos defender nuestra fe, que sea en tiempo y forma y con el debido respeto ante las cosas de Dios y el debido temor de Dios, de ofender e ignorar a ese Dios que tanto ha hecho por mí. Y nuestro Señor nos dice que el remedio para el respeto humano es el vencimiento propio, producido por la oración mental constante, que enciende el fuego del amor divino en el corazón. Es decir, si yo venzo ese amor propio, esas ganas de ser aceptada, de ser amada por todo el mundo, si yo dejo ese orgullo que llevo dentro de mí, pues entonces
Por amor a Dios no me va a importar que me rechacen, no me va a importar las burlas y voy a defender mi fe porque no busco ser ensalzado, no busco ser ahora sí que amado o aceptado por la verdad gente que no me ama, ¿verdad? Generalmente si la gente está que se ríe de mí, que me llama o me ofende de una que otra manera por practicar mis obras de piedad, por amar a Dios, entonces pues es una gente que no me ama y no tendría ninguna necesidad de su amor. Entonces, venciéndonos con este amor propio y poniendo por encima de todo el amor a Dios en nuestro corazón, pues vamos a vencer este vicio del respeto humano. Jesús continúa diciendo que el alma que me ama soporta las burlas miserables que le proporcionan con entereza y gozo, porque su dicha es ser mía y darme pruebas de amor, pasando feliz por toda clase de crucifixión y de dolorosas humillaciones. Darle estos momentos de burlas, de críticas, ofrecérselas a nuestro Señor por nuestra propia conversión, por la conversión de las almas de algún familiar y ese gozo en el Señor, que sabiendo que estamos siendo humillados, estamos siguiendo su imagen, ¿no? De por Dios haberse dejado humillar y dejar ese amor propio por alcanzar el amor divino. Y bien nos refrenda aquí Jesús en Mateo 5:11, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y se les levante toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Entonces, bien dice Jesús, pues cuando pase todo esto también, pues, ¿qué pueden esperar? Si a mí me odiaron, ¿por qué han de amarlos ustedes, verdad? Entonces, seguir a ese ejemplo de Jesús, de esa firmeza, esa entereza, de darlo todo por amor a Dios. Y continúa diciendo, tengo un premio especial para los vencedores del respeto humano, los llenaré de recompensas, los conoceré como míos el día grande de mis victorias. Y aún en el mundo los llenaré de gracias y bienes espirituales. El intercesor jamás deberá buscar ser ensalzado por sus obras, deben buscar esconderse en el corazón de Cristo, hacer lo posible para que sus obras de piedad no sean vistas sin robarle la gloria a nuestro Señor, ni de la caridad ni del milagro de sanación y liberación que Él ha hecho por medio de la oración de intercesión. A veces podemos sentirnos avergonzados de glorificar a Dios delante de la gente y tenemos doble cara. Intercesores muy piadosos en la iglesia y esconden la piedad por vergüenza ante el mundo. El intercesor debe percatarse cuando está siendo tentado por este vicio y confesarlo, venciendo su amor propio y su debilidad y ser testigo siempre del poder de Jesús y las maravillas que Él ha hecho en sus vidas. El enemigo tratará de engañarnos para que nos dé vergüenza hablar de Dios en la sociedad. No se trata de parecer merolicos y estar hablando en todas partes de Dios, sino dar testimonio con nuestros actos, siendo caritativos, demostrar nuestra alegría y amor a Dios, dándole siempre el señorío que Él merece y defendiendo siempre a nuestra iglesia y nuestra fe. Además debemos aplicar el discernimiento si vale la pena que inviertas energía en un grupo de gente que está cerrada de mente y de espíritu. A veces estamos rodeados de lobos que nos van a devorar en un instante. En ocasiones puedes estar en una reunión de trabajo social donde no podrás evitar rodearte con esta gente. Aún así, sigue orando internamente y nunca dejes de glorificar a Dios. Asimismo, no hagas nada que vaya contra la fe y defiéndela siempre. Y voy a concluir este vicio con lo siguiente, donde a veces el Espíritu Santo no permite echar las perlas a los cerdos, ¿verdad? A veces pudiéramos estar en una reunión, no por nuestro gusto, sino por una obligación de trabajo,
en donde pues hay gente demasiado cerrada, demasiado burlesca, sarcástica, que no ama a Dios. Y por eso es que vamos a meditar esta cita bíblica en Hechos 16, versículo 6. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se los consintió el Espíritu de Jesús. Entonces, tener ese discernimiento, donde es prudente hablar, y a veces el Espíritu Santo no nos deja precisamente echar estas perlas a los cerdos, porque pues vamos a ser devorados, ¿verdad? No se trata de caer en un pleito, en una guerra, con toda esa amor, caridad, quedarnos callados y ofrecer esta situación si es que no podemos nosotros levantarnos en el momento y retirarnos, y aplicar esta prudencia de dónde precisamente hablar en el nombre de Dios. A ver qué es la vanidad. Idolatría exagerada del individuo por sí mismo, que como consecuencia lo lleva a renunciar a Dios. Orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. La persona vanidosa es la que se la lleva contemplándose su belleza. Bueno, aquella persona que de una que otra manera le gusta que la vean, no le atribuye nada a Dios, todo es el éxito, todo lo que ha alcanzado es por sus propios méritos. Y Jesús nos dice que es hija de la soberbia y del amor propio. Su reinado existe en todos los corazones, sobre todo en las mujeres. La lleva infiltrada dentro de su propio ser, y antes muere ella que la vanidad que lleva consigo, si se alimenta de la sensualidad. Es la vanidad una serpiente de 7 cabezas, cuando se pisa, unas se levantan otras. Y pues vaya que es cierto, ¿no? Porque cuando se es niña, desde chiquita, nos enseñan precisamente a ser vanidosa, ¿no? Mira mi princesa, mira qué linda, y los moños y esto y lo otro, que igual son actos sencillos, son actos femeninos, como dice Cristo, o sea, ya la llevamos nosotros dentro, ¿no? Pero igualmente, si nosotros la vamos alimentando con esa soberbia, con esa sensualidad, pues es un monstruo de 7 cabezas que pisamos una cabeza y se levantan otro. Por eso es tan importante poder controlar esa vanidad, ¿no? Es indispensable para la vida espiritual vencer la vanidad y ponerla encadenada debajo de los pies. En el acto mismo en que el alma se siente hinchada con las gracias, atribuyéndolas a sus propios méritos, éstas se retirarán y la abandonarán. Entonces, tener siempre en cuenta que cualquier éxito, cualquier situación es cuestión de Dios, viene de Dios. Nada tenemos nosotros que Dios no nos los ha dado. Cuando uno se cierra a ese reconocimiento de los favores divinos, entra entonces el orgullo, la vanidad, la soberbia, como le pasó a este ángel caído, Luzbel, ¿verdad? Que su nombre lo dice, Luz Bella, pero pierde ese sentido de los favores divinos, de las gracias, deja de alabar a Dios y agradecer por esos méritos que Dios le había dado, y pues cae en la total apostasía, dejándose llevar por su orgullo, por su soberbia. Y pues lamentablemente continúa comentándonos Jesús que un alma vanidosa trae consigo otros vicios inseparables que van con la vanidad, como son la soberbia, el orgullo, la presunción, la pedantería, la fatuidad, pretensión y amor propio. El remedio contra la vanidad implica grande fuerza de voluntad,
acompañada del propio desprecio. Está en quebrantamiento constante de todo interno levantamiento, con actos de humillación profunda. Ok, podemos nosotros controlar este vicio desde el primer momento que nosotros sintamos que nos estamos inflando, ¿no? Y a veces como intercesores ni siquiera sabemos que somos vanidosos, ¿no? Por eso es que es tan importante este tipo de lecturas para darnos cuenta cómo estamos fallando y conocernos, hasta que por inspiración del Espíritu Santo nos llegue el conocimiento de este horrible vicio, el cual, como dice nuestro Señor, es un enemigo tan grande que le roba las gracias al alma, y el intercesor debe pedir a Dios en su oración el conocimiento de sí mismo. Debe someter la vanidad con actos de abajamiento, tal como lo hizo la Virgen María. Buscar siempre la sencillez en el vestir, y hablo de vestir refiriendo a toda nuestra imagen personal, sin exageraciones y sin buscar llamar la atención, venciendo siempre nuestra soberbia y amor propio. A veces es preferible limpiar nuestro closet de todos los artículos que pueden ser motivo de tentación a caer en este vicio. Que nuestra forma de hablar y de actuar sea siempre con sencillez y con humildad. Y esto solo lo tendremos si nos refugiamos en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima, la que es sencilla y humilde por excelencia. Meditando un poquito este pasaje bíblico de Mateo 6, del versículo 2 al 5, dice lo siguiente: por tanto, cuando hagas limosna, no lo hagas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Entonces, con esto Cristo nos viene a decir que debemos de actuar con sencillez, sin vanidad, sin orgullo, sin pedantería, sin presunción, y que nos quiere sencillos, ¿verdad? Sin que llamemos la atención, sin ser vistos. Señor, que me vean a ti, no a mí. Siempre en este ministerio tenemos que pedir a Dios, a Jesucristo, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros, que no nos vean a nosotros. Y así que ellos pueden ensalzar a Dios por las obras que Cristo hace en nosotros. Fragilidad. Procede de la debilidad natural en el hombre y en parte de la ligereza. La que viene de la debilidad es disculpable, y el hombre siempre la llevará consigo, porque es consecuencia del primer pecado, que trajo a la ruina del mundo. Pero la que se deriva de la ligereza es siempre reprochable, y en muchas ocasiones de graves consecuencias. Bien, pues el hombre es débil, ya trae la concupiscencia dentro de él, esa tendencia al pecado debido pues al pecado original, pero cuando nosotros pensamos por nuestra propia conveniencia que un pecado no lo es, pues ahí entonces sí es más grave, ¿no? Como en el caso de la ligereza. El remedio para la fragilidad es la madurez. Esta virtud consiste en una prudente y reposado discernimiento de las cosas, ordenándolas todas con la rectitud y la razón hacia un buen fin, teniendo a Dios como objeto principal de sus conclusiones. Se alcanza con la práctica del reposo, la meditación y de la misma experiencia en las caídas. Bueno, cuando nosotros somos frágiles en un pecado, pues meditar, ¿no? Meditar
qué fue lo que nos ha apartado, qué es lo que hemos perdido más bien con esta fragilidad, e ir madurando en la fe, ir madurando en el amor a Dios, e ir madurando nuestra creencia, nuestra fe, para poder someternos. ¿Qué es lo que estoy perdiendo yo con ser débil, con ser frágil? ¿Y qué es lo que voy a ganar con someterme, con vencer esa fragilidad que me lleva a un pecado en especial? Y debido a que somos seres humanos, somos pecadores, ya lo dice Santiago, estamos en esta tierra para seguir en la carrera hacia la santidad. Solo cuando moramos, según como hayamos competido en esta carrera, recibiremos la corona de gloria. Nuestra vida va a ser una constante lucha. Siempre vamos a estar luchando con algo. Podemos caer, podemos equivocarnos, pero podemos levantarnos. Eso es cuestión de muchos santos que han caído y que se han vuelto a levantar y que han recapacitado y confiando en la misericordia de Dios, siempre. Meditando Santiago capítulo 1, versículo 12, dice: feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Es por ello que el intercesor no debe darse por vencido cuando caigamos en esta debilidad, sino arrepentidos, pedir perdón en la oración y pedir la virtud de la fortaleza, de perseverar en las buenas obras. Por eso es que el intercesor siempre debe tener en su oración personal ese coloquio con Jesús, que nos lleve a un diálogo, que a través del Espíritu Santo podamos darnos cuenta dónde estamos siendo débiles, dónde está entrando esa fragilidad, y que podamos llegar a la oración con lágrimas, sabiendo que, como dice el salmista, un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Demostrar reconocer que somos frágiles, reconocer que sin la ayuda de Dios no podemos nada, y esperar en la misericordia de Dios. Recordando al apóstol Pablo, ¿no? Lo de el aguijón que se le dio precisamente para no crecer en soberbia, en el orgullo. 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón que Satanás ha puesto en mi corazón, en mi mente. Sin embargo, Cristo contesta: te basta mi gracia. Y en esa aceptación de que es la voluntad de Dios y vernos tan frágiles, pues también poder glorificar a Dios porque Él nos cuida y es misericordioso. Y bien, continuamos con la flaqueza. Es una debilidad o falta de vigor, fuerza o resistencia. Aspecto de la personalidad en que se muestra débil, dominado y sin energía o poder de decisión. Procede como la debilidad y fragilidad del primer pecado. Se desarrolló por medio de los vicios. Las almas flacas, dice nuestro Señor, que no tienen el vigor y la energía que producen las virtudes, siempre se quedarán ruines y miserables, sin dar un paso en la vida espiritual, que es de continua y esforzadas luchas. Estas almas flacas generalmente pues son almas conformistas, mediocres, que igual actúan en la vida natural, en la vida social por el mundo sin quererse superar. Todo se ha convertido en un conformismo, les cuesta trabajo el estudio, no quieren superarse ni estudiar, ¿no? Les parece difícil todo y se conforman con esto en una actitud pusilánime. Y Cristo continúa diciendo: lleva consigo a la debilidad y a la fragilidad, todas son una misma familia, los vicios las hacen culpables. Entonces vemos que el sacrificio, yo me sacrifico, dejo de hacer cosas que me gustan, me venzo a mí mismo con ese vencimiento en mi pereza, en mi apatía,
y me pongo a trabajar para poder fortalecerme con las virtudes, para poder fortalecerme en mi conocimiento, en mi sabiduría, fortalecerme con la oración, hago penitencia, dejar de hacer algunas cosas, mortifico mis sentidos también y practico la abnegación, aquella actitud de servicio, de poder servir, de buscar siempre agradar a Dios en el servicio de mi prójimo. Y bien dice Cristo, son los únicos tónicos del alma con los cuales se mata la flaqueza. Seguirán cayendo una y otra vez sin fuerzas para luchar contra los vicios. Este vicio se derroca de raíz con la propia crucifixión y el desprecio. Pues lamentablemente todo intercesor como seres humanos tenemos un lado flaco que debemos trabajar. Sin embargo, la flaqueza es aquella que nos quita el valor de luchar y abandonarnos al pecado. Podemos tener una actitud muy cómoda, de mediocre, de conformarnos y de evitar luchar, de salir adelante. Es que soy muy débil, es que yo no puedo y tirar la toalla. Como intercesores debemos de beber del vaso lleno de gracias que es la Virgen María. Hay que pedir las virtudes que nos hagan falta para perseverar en la gracia. En este caso, pedir la fortaleza para poder combatir este vicio. Una arma muy poderosa para pedir las virtudes es consagrarse cuantas veces sea necesario al Inmaculado Corazón de María. Ella es la medianera de todas las gracias y si te hace falta una virtud, pídesela, recurre a su intercesión para que ella te ayude a combatir los vicios. Vamos a ver lo que es la debilidad. Desciende en gran parte de la sensualidad. El hombre es débil porque lleva en su seno el pecado, pero la molicie, la delicadeza y la comodidad lo debilitan más, llegando el alma débil a caídas tan grandes que solo yo conozco muchas veces su extensión. La cruz fortalece y vigoriza el alma y echa abajo a este vicio, dice nuestro Señor. Vemos ahí como esa persona, ¿no?, que se muestra débil, con muy poca fuerza. Y básicamente la debilidad se debe a la sensualidad, al no poner a raya los sentidos. Nuestro Señor dice que existe debilidad natural y debilidad culpable, debilidad en el cuerpo y debilidad en el espíritu. La debilidad natural nace con el hombre cuando su razón se desarrolla, se encuentra ya debilitada y contaminada con el mal que el pecado original trae consigo. Es cierto que el bautismo borra este pecado, mas la secreta tendencia al desorden y al mal que el pecado original trae consigo no se quita con el bautismo, sino que crece y se desarrolla con el hombre, proporcionándole un gran campo para trabajar y merecer. Bien, aquí vemos cómo yo considero, después de haber estudiado sobre los 3 enemigos del alma, que el principal enemigo para el hombre pues es uno mismo también, ¿no? Porque si yo no me domino, yo no me esfuerzo, no me sacrifico por vencer estos vicios, pues igual voy a caer en los vicios del mundo, voy a caer en los vicios de la carne y pues viene también el demonio a hacerme la guerra. Entonces esa concupiscencia que tenemos nosotros, esa tendencia a pecar, es la que nuestro Señor le llama la debilidad natural. Si en la vida humana no hubiera otros enemigos, el hombre mismo se bastaría a sí mismo, pues su capital enemigo es su misma persona. Tantos males que el hombre lamenta en su camino son frutos del árbol prohibido, consecuencia del primer pecado. Propiamente la debilidad no es un vicio como tal, pero sí la debilidad culpable y muy grande y de funestas consecuencias. Los vicios son los que producen en el alma la debilidad culpable y esta debilidad enerva las fuerzas del espíritu y las entibia para las cosas divinas y la propia santificación. Esta debilidad procede de la sensualidad con toda la corte que la acompaña. El
sacrificio y el dolor robustecen a las almas puras, dice nuestro Señor. Los melindres, los mimos, todo lo que nos lleva a apapacharnos, ¿no? Y las condescendencias propias la debilitan. Lucha debe ser la vida del hombre sobre la tierra, y el alma que no lucha contra Satanás es señal inequívoca de que pertenece a su partido. Pues como ves, bastante fuerte y claro nuestro Señor en cuanto a dejar esa mediocridad física y espiritual a un lado. Cuando más débiles somos, el no soportar las mortificaciones, las penas, la tentación, los sacrificios o dolores, más propensos somos a hundirnos en las bajas pasiones que nos llevarán a la ruina de nuestra alma. Si realmente supiéramos lo que hemos perdido con el pecado, si realmente pudiéramos discernir todo lo que nos quitó el haber desobedecido a Dios con ese primer pecado original, estaríamos agradecidos con Dios que nos ha mandado esta oportunidad a través de la cruz de redimirnos con Cristo, ¿verdad? Porque Dios sabe lo fuerte que es, las fuerzas más poderosas que tienen los enemigos contra la debilidad del hombre. Entonces, por amor al hombre, por amor y porque no desea su derrota, nos da ese sufrimiento, nos da esa crucifixión y nos pide que no nos tiremos al mundo de la sensualidad, al mundo de disfrutar, sino que en ese mismo padecimiento poder amar la cruz, poder ser feliz, poder disfrutar esa vida con alegría. Obviamente sin caer en el masoquismo, ya lo habíamos visto, ¿no? No porque queramos ofrecer una cruz, a lo mejor y no es una voluntad de Dios. A veces decimos que, ay, voy a ofrecer estos golpes que mi marido me da porque es la cruz que Dios me envía y lo tengo que ofrecer. No, hay que discernir si realmente el Señor quiere ese sufrimiento para ti. Si es una cruz impuesta para ti o bien es una cruz que te está mandando Dios para tu salvación. Por ejemplo, ¿no? El no atenderte en tu salud. Sabes que te sientes mal, sabes que hay algo mal en tu cuerpo, hay un dolor y tú dices, voy a ofrecer este dolor para la salvación mía y de mis hijos y eso. Y no te atiendes, también estás tentando a Dios. ¿Por qué? Porque debes de cuidar tu templo, tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y es obligación tuya atenderte, porque también, pues a lo mejor tienes hijos, tienes personas que mantener y a lo mejor Dios no quiere ese dolor para ti. Entonces debes de asistir al médico, atenderte y también discernir si realmente el estar con ese esposo que golpea, que maltrata, que es un muy mal ejemplo para tus hijos, eso quiere Dios para ti. Entonces, en ese discernimiento también tenemos que ver la aceptación de la cruz, si esta cruz viene de Dios o es una cruz que nos hemos impuesto nosotros y que también por nuestra mediocridad no queremos sacar, ¿no? Por nuestra comodidad. No podemos dejar una persona que nos hace sufrir porque estamos muy cómodas, mantenidas por él, ¿verdad? O por esta persona, porque estamos gozando un beneficio material de esta persona. Entonces, yo no creo que Dios quiera esa cruz para ti, que hay una persona que te quite la dignidad, que te haga sentir menos valioso en tu vida, que te haga sentir que vales muy poca cosa. Entonces, en ese discernimiento tenemos que ver si realmente es lo que quiere Dios para nosotros. Y bueno, voy a concluir precisamente con esta carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo momento, a estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Exactamente, el hombre es débil, el hombre es frágil, pero cuando tú tienes tu fortaleza,
tú tienes tu esperanza en Cristo, que todo lo puede, que todo lo vence, que ante Él y bajo de Él están sometidas todas las potestades, entonces no tienes por qué ser débil. Tu fortaleza debe de venir de Cristo, no de ti mismo, porque entonces si tú estás luchando contra tus propias fuerzas, te voy a decir que vas a perder. Porque estos vicios, estos seres espirituales son más fuertes que nosotros. Recordemos que son ángeles caídos. Entonces, con nuestras propias fuerzas no vamos a hacer nada, pero si nosotros ponemos la fuerza en Cristo, en Él sí vamos a agarrar nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Vamos a continuar con la condescendencia. Es un consentimiento al mal, no hay nada malo, todo es bueno. Procede de estos vicios: debilidad, fragilidad y flaqueza. Y todos los defectos que se derivan de ellos. Lleva tras sí a la sensualidad, por lo mismo aleja el sacrificio, la penitencia y la mortificación. Y nuestro Señor nos comparte que un solo pensamiento culpable de condescendencia basta para ajar esta bellísima flor, ¿no? Que es el Espíritu Santo, ajar nuestra alma. Inmaculada y pura, la sensualidad, la molicie y la delicadeza y comodidad conducen a la condescendencia. Todos los vicios andan acompañados de un demonio que pertenece al escuadrón de la condescendencia, la cual posee un ejército de ellos, teniendo cada uno su misión. Hay un demonio de condescendencia para la lujuria, hay un demonio para la condescendencia de pereza, para la ira, la soberbia y la gula, y otros 1000 demonios para los derivados de estos vicios. Es decir, el remedio es el propio vencimiento, la propia humillación y la propia crucifixión. Bien, un ejemplo de condescendencia es cuando podemos decir que tiene de malo que haya relaciones sexuales fuera del matrimonio, si es una demostración de amor, ¿no? Y el amor es un sentimiento que nos pide Dios. Entonces, pues este es un engaño satánico para poder aplacar un poco nuestra conciencia y pues es algo de una persona que no está evangelizada correctamente y pues se nos pide ese apego a nuestra fe, y si pensáramos así, pues entonces no estaríamos siguiendo las recomendaciones de nuestro Señor en relación a la castidad, en relación a los actos impuros de los mandamientos, ¿no? Entonces, los intercesores del oasis nunca deben ser condescendientes al pecado, ni de pensamiento ni de acción. Una vez que le damos permiso a un vicio para entrar, es muy difícil sacarlo y mucho más atrancarle la puerta a los demás vicios. Porque seguramente el primero, a causa de la condescendencia, dejará entrar a todos los demás. Debemos recordar siempre practicar nuestra fe, poner en práctica todo lo que nosotros hemos aprendido de cómo debemos comportarnos y de lo que le agrada a Dios. Es más grande la culpa para aquel intercesor que, sabiendo que es pecado, algo lo hace y dejándose llevar por la condescendencia. Así es peor si su situación, porque no solo lo atacará un vicio, sino muchos que se vendrán pegados como enjambre a hacerle la guerra. Acción que lo dejará en una situación peor que la que originalmente estaba. La cruz, sin embargo, y el dolor traen esta misión de echarle abajo, de destruir su reinado, derrocando a los vicios y haciendo que triunfe en los corazones el campo de las virtudes. Es decir, el remedio para la condescendencia es el propio vencimiento, la propia humillación y la propia crucifixión. Entonces, vencernos a nuestra pensar, ¿no? Al querer debatir que el mundo ha evolucionado, el mundo ha cambiado y que ya resulta anticuado poder seguirnos esa línea derechita hacia la palabra de Dios, hacia la tradición de la iglesia.
y hacia el magisterio. Entonces, la palabra es actual, es presente y no debe de ninguna manera evolucionar a los cambios, ¿no? Ajustarse ahora sí que a los pecados o a la condescendencia del hombre y ajustarla a lo que más nos pueda convenir. Es bien sabido que el intercesor que se ha decidido a seguir al Señor y subirse su cruz redentora ya no puede bajarse, porque el Señor ha derramado tantas gracias a sus amigos que sería un gran desperdicio que estas gracias se echaran al fango. Y vemos en Mateo 7, versículo 6, no deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedacen. Bueno, y tenemos aquí enseguida, a propósito puse esta imagen, ¿no? De esta personita que está así como que, Señor, no me puedes hacer más pequeñita mi cruz, me pesa mucho. Entonces, aceptar la cruz con amor y también tener una idea fija de que la ley no se va a modificar, las escrituras no se van a modificar según a nuestro propio interés. Y continuamos con la adulación, es hija de la exageración y la hipocresía, lleva en sus venas la mentira y se abriga en las almas bajas e innobles. Consiste en un desordenado y falso alarde de las cualidades ajenas. Se adula a veces para traer tal o cual voluntad, simpatía, por interés, se adula por vanidad, favoritismo, y esta es soberbia. En otros casos es burla y sarcasmo del adulador para con el adulado, y esto es vil, ruin y algo traidor, ¿no? La adulación es muy contraria a la alabanza, bien ordenada. Es una virtud que lleva a la caridad. Es digno de un cristiano alabar a su hermano, pero con sencillez, sinceridad y rectitud. La santa alabanza es prudente y jamás se hace delante de la persona alabada. Es pura, nacida de la verdad, sin exageraciones ni fingimientos. Es sincera, franca y ordenada, siempre a la gloria de Dios, no se detiene en la criatura. Esto es lo que nos dice nuestro Señor, que no se debe de hacer la alabanza también en frente de la persona adulada. ¿Por qué? Porque pues podemos desarrollar o hacer crecer la soberbia, ¿verdad?, de esta persona. Debemos de alabar rectamente, sin fingimiento, con claridad. Y para esto vamos a analizar Lucas 10, versículo 22, donde dice nuestro Señor, en aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Entonces vemos como Cristo, en lugar de decir a los apóstoles, gracias porque la sabiduría que tienen, por el servicio que han dado. Entonces, nuestro Señor nos enseña a no adular a la persona, sino al contrario, o sea, la podemos dar una santa alabanza, pero siempre glorificando a Dios, que es el ejemplo que les acabo de dar ahorita. Las almas rectas nunca adulan porque la verdad siempre las acompaña. Nunca está en la adulación la rectitud, la verdad y la justicia. También existe la adulación propia, que esta viene a parar en amor propio. Atraen las almas hacia sí las simpatías y admiración de muchos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros mismos sin querer nos estamos adulando como para que la demás gente se vea que somos excelentes personas o muy inteligentes o muy lindos o muy serviciales? Y bien dice nuestro Señor que el remedio para la adulación es el silencio, mata al propio interés, la soberbia y la burla. Entonces guardar el debido silencio es muy difícil no darnos cuenta de
las actitudes, las gracias que tiene una persona que realmente ama a nuestro Señor, que tiene una actitud humilde y sincera, llena de caridad. Sin embargo, siempre que hay que dar gracias a Dios por la vida de esa persona y de lo que nuestro Señor ha hecho en esta persona. El antídoto para la propia alabanza y el amor propio es la humildad verdadera, y para la alabanza ajena la sinceridad y la verdad. Pues aquí tenemos lo que es este vicio de la adulación. Exageración. Es un deseo interno de agrandar con colores más vivos la verdad de las cosas y de los hechos. Es un vicio contra la verdad, queriendo disfrazarla. La verdad siempre es limpia, clara, sencilla y pura, llena de resplandeciente luz, pero la exageración tiene por misión el querer abultarla y aún mancharla, porque la mentira nace de la exageración y con ella vive siempre. Casi siempre, dice nuestro Señor, las almas exageradas son locuaces, curiosas, impetuosas. No conocen las virtudes hermosas como el reposo, la serenidad, circunspección y tranquilidad. Son inquietas y veleidosas. Atrae la vanidad a la complacencia propia, es decir, pues son almas así como mitoteras, desastrosas, parlanchinas. El remedio para la exageración es la verdad, la exactitud en las palabras y la profunda humillación y el propio desprecio en sus pensamientos. Entonces, un remedio vamos a ver más adelante, como un remedio para la exageración es el silencio. A veces para justificar nuestras faltas caemos en la exageración. Es indispensable que en el ministerio de intercesión seamos lo más transparentes que podamos ser, ya que pues el enemigo, que es el padre de la mentira, nos disfraza de mil colores las cosas para no llegar a darnos cuenta de nuestro fingimiento. Ya dice Jesús en Mateo 5, versículo 37, sea vuestro lenguaje sí, si es sí, y no si es no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. El Señor muestra que una persona que actúa con exageración es una persona locuaz. No me imagino un intercesor que tenga fama de mentiroso o exagerado. Recuerdo el pasaje bíblico donde Moisés, al bajar del monte Sinaí, su rostro resplandecía porque había hablado con Dios, a tal grado que los demás tenían que cubrir su rostro porque los vislumbraba. Entonces, esto lo podemos ver en Éxodo 34, versículo 35. Qué hermoso sería que nuestro rostro reflejara esa paz, esa serenidad que da nuestro Señor después de haber orado con Él. En que en gran medida pudiéramos glorificar a Dios actuando siempre con la verdad, sin exageraciones, sin mentir. Que la gente pueda confiar siempre en nosotros, seguros de que sus peticiones para que intercedamos por ellos quedarán en nuestro corazón, para entregárselos solamente a Jesús en la oración y no estar divulgándolas. Curiosidad. Este vicio consiste en un instinto deseo de conocer lo oculto y secreto de cualquier género, sintiendo una inquietud por lograrlo. Es hija de la imaginación loca y desordenada. Con la elevación del espíritu, dice nuestro Señor, permite encadenarse a los pies con el dominio propio, pero a matarla y destruirla del todo, eso nunca, porque a pesar de mil esfuerzos, ella va a levantarse de cuando en cuando su cabeza, arrojando su hálito dañino sobre el alma. Quitando el desorden de la imaginación, se quita la curiosidad y se debilitan otros muchos vicios. Existe la curiosidad interna o espiritual, hace grandísimos males en las almas, implica soberbia y el Espíritu Santo la rechaza. Las almas que en su interior quieren averiguar el futuro entristecen al Santo Espíritu e inquietas en conocer este futuro no pueden hacer la voluntad santísima. El Espíritu Santo para llenar el alma exige un completo abandono, no tan solo de la voluntad, sino también de la memoria y del entendimiento. El remedio espiritual para toda curiosidad es el recogimiento exterior o interior del corazón, unido al amor de Dios, porque el que ama a Dios por ser quien es y sin el más pequeño interés no se ocupa ni se entretiene en cosas,
ni va deteniéndose en los medios, sino que directamente busca y se lanza al fin de ellos. La curiosidad mundanal o de los sentidos no entra en un corazón ocupado, solamente en las cosas del cielo, que no ve nunca otra cosa más que hacer el bien, cerrando todos sus sentidos a toda curiosidad. El santo recogimiento y el santo abandono en los brazos de Dios derrocan la curiosidad interna. Aquí, pues para vencer este vicio, pues tenemos que abandonarnos en la confianza de Dios, en ese recogimiento, igual en nuestros sentidos, ¿no? Es a veces muy desagradable también la gente que todo lo quiere saber, todo quiere averiguar, y pues también desagrada en la manera social, una persona metiche, una persona con esa imprudencia, como pues también el daño es para ella espiritualmente hablando. Este vicio es muy dado a tentar al intercesor, más cuando la oración es de contemplación. El demonio viene y trae a la mente uno y otro pensamiento. Todo hace para distraernos de tal fin que es la oración. Debemos dominar este vicio para no caer en la distracción. No nos compete saber todo. La Biblia habla de la curiosidad en Eclesiastés. En el capítulo 1:8 dice: todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Nuestro Señor nos habla de dominar los sentidos. Hay intercesores que pretenden estar en el ministerio de intercesión solo por la curiosidad. Si piensan que progresarán en su vida espiritual con este vicio de querer saber más sobre los misterios de Dios, pues están equivocados. Ya lo decía una santa mística, Ángela Foligno, en una revelación entiende que la providencia divina es un gran misterio de parte de la sabiduría de Dios, oculta a los hombres. De esta visión relata lo siguiente sobre la curiosidad. Una vez me habían rogado que rezase a Dios por algunas cosas que quería saber el hermano E de la Marca, y me rogó que yo le respondiera. Y yo no estaba acostumbrada a rezar por aquellas cosas a Dios, ni podía rezar porque, aunque con gusto yo quisiese saber aquellas cosas, sin embargo me parecía soberbio y fatuo rezar a Dios sobre aquello que Él quería saber. Y mientras pensaba en esto, mi mente fue elevada. Fui puesta ante una mesa sin principio ni fin. Sin embargo, no me senté en aquella mesa de manera que pudiera verla, sino solo lo que había sobre ella. Y veía ahí la plenitud de la divina sabiduría, por lo cual veía que no era lícito el preguntar ni querer saber lo que quiere obrar la divina sabiduría, ya que es querer estar por delante de ella. Y por ello, cuando encuentro personas preguntando qué quiere hacer la divina sabiduría, me parece y entiendo que se equivocan. Bueno, pues un ejemplo muy práctico de Santa Ángela Foligno, de que no querernos anticipar a lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Es una situación que nos inquieta, que no nos interesa a nosotros saber cuál sería el plan de Dios ni cómo lo va a realizar, simplemente aceptar la voluntad y esperar confiados en lo que Dios va a actuar en el futuro. Precipitación. Es hija de la imaginación desordenada y de la ligereza. A veces es necesario apurarse, pero eso es distinto. La precipitación es un desorden, es antagonista del reposo. El alma precipitada nunca está ordenada. Se encuentra muy lejos de la prudencia. Es enemiga capital de la oración, puesto que ésta se funda en la santa quietud de un alma pura y tranquila para derramar sus frutos. Por lo tanto, las almas precipitadas no pueden orar si se derrumban con la imaginación. El Espíritu Santo huye de estas almas porque es paz y quietud. Y Satanás es muy amigo de la precipitación porque no ignora que ésta todo lo desvirtúa y lo desdora. Cuando un intercesor actúa con precipitación, pues jamás va a poder oír la voz del Espíritu Santo.
actuará solo por sus propios instintos, llevándolo muy probablemente a la imprudencia. Además de imposibilitarse llegar a la virtud de la contemplación, convirtiendo la oración en puras fórmulas repetidas sin pensar ni sentir lo que estamos diciendo. El intercesor debe actuar siempre con cautela, con discernimiento, para llegar a ser la voluntad de Dios, para ver cuál es la necesidad de la persona que vamos a orar. Una oración se debe hacer con tiempo, en santo abandono. Cuando estamos precipitados es mejor no hacerla, porque no reconocemos frente a quién estamos. Jesús necesita nuestro tiempo y nuestro respeto. Ahora bien, si hemos de orar con una oración de liberación, jamás debemos hacerlo de una forma precipitada, de una forma rápida. Es necesario descansar, es necesario pedir al Espíritu Santo que nos ayude a discernir qué es lo que necesita la persona oprimida. Debemos recogernos y pedir paz, que solo el Espíritu Santo nos las da, para que nuestra oración sea provechosa y saber precisamente cómo poder orar por esta persona que se encuentra mal. Esto también habla de los rezos, el rosario, por ejemplo, hay gente que lo reza corrido como si estuviera leyendo cualquier cosa. A veces ni se entiende sin meditar sobre los misterios. Hay veces que lo hacen tan rápido que la verdad ni se les entiende qué es lo que están diciendo, ¿no? Solo con el afán de cumplir el requisito y sin ningún provecho espiritual. Es un defecto en la oración vocal porque impide que empape el Espíritu. Por lo tanto, no tomando parte el Espíritu Santo, son nulos los rezos y alabanzas con que se me invocan y honran, dice nuestro Señor. La precipitación espiritual ayuda mucho a la murmuración. El alma sin recato se lanza a juzgar ligeramente los hechos y los dichos del prójimo, y por su causa se cometen miles de pecados. El remedio con que se cura la precipitación consiste en la práctica de las virtudes, de la prudencia, el silencio, el reposo, de la tranquilidad y de la madurez en los actos exteriores, quitando sin embargo todo extremo y afectación. Meditando un poco de esto, cuán hermoso sería tener tanta paz que nos permitiera tan solo orar una hora con nuestro Señor, recordando la súplica que le hizo a sus apóstoles en el huerto de Getsemaní. Lo vemos en Mateo 25, versículo 40. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos y les dice a Pedro, ¿con que no habéis podido velar una hora conmigo? Entonces, bien, eso es lo que nos pide nuestro Señor, una oración en paz, unirnos a Él en esa necesidad que tiene el mundo, lo que tiene la iglesia, y de pedir en santa paz el Espíritu Santo y podernos unir en una sola oración y un solo corazón con Cristo.